Hola, hola, les saluda el profesor José Sánchez de parte de OMA. En esta ocasión quiero presentarles una serie de ejercicios de desafíos en contexto matemático. Estos ejercicios están vinculados con la preparación a las pruebas PAA, pruebas de actitud académica. Y queremos iniciar con un ejercicio que podemos considerar uno de los ejercicios fuertes, debido a que requieren, de alguna manera, de un conocimiento previo matemático. Muy bien. Vamos a leer el enunciado del ejercicio y luego discutimos de cuál es la teoría que requerimos para poder resolver ese ejercicio. El enunciado de este dice de la siguiente manera: cada uno de los triángulos que se muestran en la figura se pueden pintar con uno de 7 colores cualquiera. ¿Cuántas maneras posibles existen para colorear la figura sin repetir colores? Entonces, debemos considerar primeramente cierta información que nos da el enunciado, en el cual nos dice que tenemos que, eh, de alguna manera, pintar cada uno de los triángulos que tenemos acá en este pentágono de acá, ¿verdad? Tenemos 5 triángulos y tenemos que pensar en 7 colores cualquiera, los que usted se imagine. ¿Ok? Pero eso sí, una vez usted se imagina esos 7 colores, con ese tiene que trabajar. ¿Ok? Y sabemos entonces que esos 7 colores queremos colocarlos, ¿verdad? Sin repetir ningún color en cada uno de esos triángulos. Es decir, observemos que solamente tenemos 5 triángulos como tales y por lo tanto entonces siempre en cualquier forma en que yo organice esos colores me van a quedar 2 por fuera. ¿Ok? De los 7 colores que yo imaginé, 2 van a quedar por fuera. Entonces, de cuántas maneras posibles o de cuántas maneras posibles existen para poder colorear esa figura. Para poder resolver este ejercicio necesitamos de alguna manera del conocimiento de permutaciones, variaciones y combinaciones. Resulta, ¿verdad? En resumidas cuentas, que ese conocimiento ya lo hemos estudiado previamente. Pero para hacer un repaso general de esto, es necesario que recordemos un par de detalles. Cuando queremos organizar información de un cierto conjunto, ¿verdad? Y ver las diferentes maneras en que se pueden organizar o reordenar, hablaríamos de permutaciones, variaciones y combinaciones. Cuando el orden importa, hablamos de permutación. Cuando el orden no importa, hablamos de una combinación. Y usted se preguntará, ¿y dónde queda la variación? Bueno, resulta que la variación es un tipo particular de permutación. ¿Ok? Entonces, hablar de una variación es hablar de una permutación con una característica especial, ¿verdad? Entonces, el orden importa también para la variación. Si importa para permutación y la variación es un tipo de permutación, entonces para variación también el orden importa. Muy bien. El cuestionamiento es este. Sabemos que no podemos repetir colores, entonces por lo tanto utilizaríamos fórmulas donde no se pueden repetir los elementos de cierto conjunto a la hora de organizarlos. Nos preguntamos para este ejercicio, ¿el orden importa? Bueno, para eso vamos a contemplar la siguiente situación. Supongamos que entre los colores que yo elegí, vamos a tener por acá el amarillo. Vamos a escribirlo, de hecho, color amarillo, amarillo. Y lo vamos a representar con la letra A. Por acá ponemos el rojo. Y vamos a poner por acá R. Por acá ponemos azul. Y vamos a poner acá la letra A, pero vamos a ponerle un asterisco aquí arriba. Por acá vamos a poner el verde y vamos a utilizar la letra V para representarlo. Eh, Vamos a poner el rosa, color rosa, y vamos a poner una R con asterisco. Vamos a poner la B de blanco. Ok, blanco. Hasta el momento tenemos 6 colores y vamos a poner la N de negro. Ok. Y listo, ya tenemos ahí todos los colores. Supongamos que en alguna forma de pintar esa figura podría ser la siguiente. Vamos a poner acá A, por acá ponemos R, por acá ponemos asterisco, que sería azul, por acá ponemos verde y por acá ponemos rosa. ¿Ok? Supongamos esta forma de pintar esa figura. Sería diferente, ¿verdad? La forma en que pinté esa figura si en lugar de haber puesto por acá el amarillo, lo fuera colocado acá y por acá pongo el rojo. Sería diferente la forma en que lo pinté. Entonces uno diría, sí, sería diferente. ¿Por qué? Porque ya no estaría el rojo a la par
del color azul. Ahora estaría a la par del amarillo y del rosa. Eso ya lo hace diferente, ¿verdad? Como cuando hablamos de diseños, ¿verdad? De un papalote, por ejemplo, ya que es un pentágono por acá, de un papalote o de un logo de una camisa o de una bandera, por ejemplo, que donde no podemos ordenar los colores como queramos, porque en una bandera se tiene que respetar la forma en que está organizada los colores. Entonces podríamos decir, el orden sí importa, ¿ok? Entonces cuando el orden importa, entonces hablaríamos de una permutación. Lo que tendríamos que pensar cuando hablamos ya de una permutación ¿es una permutación como tal o es de tipo de variación? Y luego, si el orden no importara, ¿verdad? Entonces hablaríamos de una combinación. He aquí entonces el dilema. Para efectos de los ejercicios que aparecen en PAA, que tengan esta naturaleza, ¿verdad? Donde ustedes tengan que organizar colores, organizar elementos de un conjunto y de alguna forma, ¿verdad? Están vinculadas a una figura como tal, ¿verdad? Como en este caso. Entonces estaríamos hablando de una permutación, ¿ok? Hablaríamos prácticamente de un ejercicio donde el orden sí importa. Por ejemplo, cuando tengan banderas, cuando tengan un diseño de un logo o un diseño de una camisa, cosas como esas, el orden importa, ¿verdad? Porque ya no sería un diseño igual al otro. En ese caso vamos a considerar que el orden sí importa, ¿ok? Y por lo tanto hablaremos de una permutación, pero una permutación o una variación. Resulta que la diferencia entre hablar de propiamente de una permutación con respecto a una permutación de tipo variación radica en que del total de elementos que yo tengo, voy a organizarlos a todos o solamente a una parte de ellos. Entonces veamos acá. Resulta que hemos elegido en nuestra mente 7 colores distintos, ¿verdad? Tales como nos decía el ejercicio, 7 colores cualquiera, ya los elegimos. Usted en el examen no se va a imaginar los 7 colores, simplemente solo hemos puesto para completar la idea del ejercicio, ¿ok? Usted nada más sabe que son 7 colores diferentes. Ok, pero tomamos en cuenta los 7 para poder organizarlos en las diferentes formas de pintar esa figura. No, tomamos en cuenta solamente a 5. Dos de los colores quedaron por fuera. ¿Cuál? El blanco y el negro. Y así, si yo quisiera poner por acá al blanco en lugar del verde, entonces pongo acá el blanco y el verde queda por fuera. Siempre van a quedar dos colores por fuera. Resulta que cuando yo vengo y tengo un total de elementos en un conjunto y a todos los organizo, entonces sería una permutación como tal. Pero cuando yo vengo y tengo un conjunto de elementos, ¿verdad? De n elementos, y ya no organizo n elementos, sino que organizo r elementos, entonces trataría de una variación. Porque el orden importa y además de eso estoy estoy ordenando un número menor de elementos, ¿verdad? Yo no estoy ordenando a 7, sino que estoy ordenando a 5. En ese caso, entonces estamos ya prácticamente eh, completos en cuanto a la teoría, ¿verdad? Ya podemos hacer uso de la fórmula de variación. Vamos a borrar esto de acá vamos a ver, para poder hacer la fórmula de variación. Y recordando la fórmula de variación, tenemos que una variación de n elementos en el cual yo quiero organizar r elementos sería la fórmula n factorial entre n menos r factorial. Y listo, esa sería la fórmula, donde n es la cantidad total de elementos y r es el número de elementos seleccionados en el cual yo quiero ordenarlos. Entonces, en este caso, simplemente bastaría con sustituir donde n es igual a 7, 7 factorial, y como n es igual a 7, sería 7 menos r, que r es el número de elementos en que yo voy a organizar o voy a pintar esa figura. Y yo solamente selecciono 5 elementos. Entonces sería 7 menos 5 factorial. Eso es igual. Y notemos que en el denominador nos queda 7 menos 5, que sería 2 factorial. Y aquí tendríamos entonces 7 factorial. ¿Cuánto es 7 factorial? Bueno, recordemos que eso podemos descomponerlo como 7 por 6 por 5 por 4 por 3 y por 2 factorial. Donde convenientemente dejamos el 2 factorial por ahí para poder simplificarlo con el 2 del denominador, el 2 factorial del denominador. Entonces nos quedaría de aquí simplemente 7 por 6, por 5, por 4, por 3. ¿Ok? Porque ya el 2 factorial fue simplificado acá. Y de esta manera entonces tendríamos nuestra respuesta.
Sabemos que 7 por 6 es igual a 42, por 5 sería 210, por 4 sería 840, por 3 sería 2520, ¿verdad? Entonces, toda esta multiplicación resuelta da igual a 2520, ¿ok? Donde entonces nuestra respuesta correcta sería la opción D, considerando entonces que el orden importa. Ahora bien, resulta que ya tenemos resuelto nuestros ejercicios, ya sabíamos que es una variación y listo. Resulta que este ejercicio, comúnmente, si usted no recuerda la fórmula, también es fácil de resolverse. De hecho, en alguna tutoría se explicó también otro método de resolución cuando nos damos cuenta de las características del ejercicio. ¿Cuáles son las características? Bueno, donde el orden importa, ¿verdad? Eso es claro, aquí el orden importa porque ya lo hemos dicho previamente. Y luego, donde queremos organizar de n cantidad de elementos del conjunto, un número menor al n. Es decir, en ese caso vamos a organizar 5, ¿verdad? Entonces, como es menor, entonces trata de variación. Cuando yo me doy cuenta de esas características, la forma de resolver sin recordarme la fórmula es la siguiente. Vamos a borrar esta formulita acá y vamos a borrar los nombres de los colores que habíamos puesto aquí y vamos a hacer lo siguiente. Ok, sabemos que son 7 colores y queremos organizarlos en esos 5 espacios. Entonces vamos a comenzar colocando el número mayor, que sería 7. Luego ponemos acá el 6, luego acá ponemos el 5, luego ponemos el 4 por acá y luego ponemos el 3 por acá. ¿Qué vamos a hacer? Hacer esa multiplicación de esos números que hemos colocado en cada uno de esos triángulos. 7 por 6 por 5 por 4 por 3. Ya habíamos dicho que 7 por 6 era 42 y luego por 5, luego por 4 y luego por 3, que nos daba entonces un total de 2520. Sin fórmula alguna, podemos simplemente colocar los números acá y dar la respuesta. Ahora bien, recordemos que para poder emplear eso es porque yo debo saber de que se trata de un problema donde el orden importa y que además de eso voy a organizar un número n elementos, pero que solamente de ese n elementos voy a tomar un número menor, que en ese caso son 5. Vean que solo hemos tomado 5 números. Y así podemos emplear este método. Y con ello tenemos igualmente que la opción correcta sería la opción D.